Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Hasta acá, hermanos míos. Tomen asiento y el Señor los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. En esta tarde quiero hablar del crecimiento espiritual. Este tema es de suma importancia en el cristianismo. De hecho, esto nos debe de interesar a todos los cristianos, desde el más pequeño hasta el más grande, porque cuando hablamos de crecimiento espiritual estamos hablando de una vida llena de victoria, una vida que honra y una vida que glorifica al Señor Jesucristo, que honra y que glorifica al Dios y Padre de nuestro santo, bendito y glorioso Señor. Ahora, nuestros versos que estamos contemplando y que vamos a contemplar en esta tarde tratan sobre este asunto que, como lo dije anteriormente, es de suma importancia para nosotros los cristianos. Pero antes de que entremos a observar estos versos, quiero que contemplemos por un momento algunas cosas que están en el contexto de nuestros versículos base. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 23, hay unos 3 versículos anterior, el apóstol nos dice de que las personas que han nacido por la palabra de Dios, estas son las personas, hermanos amados, que han pasado por ese nacimiento y han sido transformadas por el Señor. Esas personas son las que están en capacidad de crecer espiritualmente. Si una persona no ha nacido, por la palabra del Señor, no ha nacido por poner la fe en nuestro Señor Jesucristo, no ha nacido de nuevo, es imposible que pueda aspirar a este crecimiento espiritual. Aunque esa persona se identifique con el cristianismo, aunque esa persona asista a las iglesias, aunque tal persona escuche mensajes, lea la escritura, ore, si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede crecer espiritualmente. Así es de que debemos de asegurarnos primeramente, para crecer espiritualmente, que debemos de nacer de nuevo. Debemos de asegurarnos que hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que vivir y permanecer en nosotros, como dice ese versículo 23. Ahora, la palabra nos tiene que aprobar a nosotros. La palabra tiene que vivir de tal forma que nuestra vida, tal como dice en el versículo 14 al versículo 16, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Nuestra vida se va a manifestar como una vida de santidad al Señor, una vida en la cual la santidad por sobre todas las cosas es la característica de aquella persona que ha nacido de nuevo. Ahora, hay una gran diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana, una persona que ha nacido de nuevo y una persona que no ha nacido de nuevo. Ahora, esa gran diferencia empieza con la santidad, hermanos amados, y sigue con la obediencia, tal como lo dice el verso 22 de ese capítulo 1 en Primera de Pedro. Obediencia a la verdad y un amor genuino a los hermanos con un corazón puro. Entonces, para empezar, si queremos aspirar a ese crecimiento espiritual, debemos de nacer de nuevo, debemos de tener vidas santas, debemos de ser obedientes a la palabra del Señor y debemos amar a los hermanos con un corazón puro, un corazón que se mantiene firme en ese amor y que nunca, nunca se acaba ese amor. Ahora, para seguir hacia adelante y dejar un poco la introducción, quiero
que entiendan que acá el apóstol Pedro en esta epístola le está hablando a los cristianos de la dispersión. Esos son aquellos cristianos que estaban fuera de Israel y que vivían en países gentiles. A estos cristianos el apóstol muestra el propósito en la epístola de que ellos no deben de conformarse con simplemente ser cristianos y ya. Así como en nuestros días nosotros tenemos muchas personas que, bueno, hacen la profesión o aparentemente son cristianos y ya en ellos no se ve ningún anhelo santo, ninguna devoción por el Señor, ningún deseo por seguir aprendiendo, seguir siendo más esmerados en las cosas espirituales y crecer espiritualmente. Eso es lo que el apóstol les está diciendo acá. No, ustedes tienen que seguir adelante, ustedes tienen que seguir a la perfección. Cada cristiano debe de entender, hermanos amados, de que nuestro propósito es llegar a la perfección, buscar la madurez, buscar ese crecimiento espiritual. Debemos de recordar de que el modelo para nosotros como cristianos es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es perfecto. Nosotros no estamos llamados a quedarnos en esta etapa de cuando empezamos a ser cristianos y ya no, tenemos que seguir hacia adelante. Recordemos que cuando hablamos de crecimiento espiritual estamos ya hablando de una vida llena de victoria, una vida que honra, una vida que glorifica al Señor Jesucristo en todo momento, a toda hora, en todo lugar. Y ese tiene que ser el deseo de nosotros como cristianos. No puede ser algo menor que esto. Ahora, hay tres cosas a las cuales yo voy a tratar de llamar su atención en nuestros versos bases, los cuales, como usted sabe, son Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Y hay muchas cosas más que se podrían decir por cuestiones de tiempo. Yo no voy a abundar en tanto en el estudio como deberíamos, pero sin lugar a dudas pretendo que usted tenga una perspectiva más correcta de estos versículos para que hablemos de cuál tiene que ser esa manera del crecimiento espiritual. Ahora, observe el verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Quiero que pare ahí. En este versículo 1 o en este verso 1, el apóstol cristaliza la enseñanza que anteriormente expresó en el capítulo 1. Los que han nacido por la palabra de Dios tienen que vivir de manera diferente a los impíos. No puede ser de otra forma. Los que no tienen a Cristo no pueden ser igual a nosotros, hermanos míos. Nosotros debemos de ser totalmente diferentes a ellos. Si decimos que somos cristianos, ellos no pueden ser más piadosos que nosotros. Si decimos que somos cristianos, ellos no pueden tener mayor amor que nosotros. Si decimos que nosotros somos cristianos, ellos no pueden tener una conducta moral mejor que la nuestra. No pueden tener una reverencia o un temor del Señor mejor que el que nosotros tenemos, hermanos míos. Ahora, permítame darle algunas razones para el por qué no debe de haber similitud alguna entre un impío y un cristiano. De hecho, la Biblia dice de que no hay similitud alguna. La Biblia habla de los cristianos que ellos han salido de muerte y que ahora están en vida. En cambio, de los impíos dice de que ellos están muertos. Usted comprende esa figura. No hay ninguna similitud alguna o de hecho comparación alguna entre una persona viva y una persona muerta. Los vivos están llenos de vida y pueden hacer muchas cosas. Los que están muertos, hermanos amados, carecen de toda función física y no pueden hacer nada ni moverse. Ahora, quiero darles algunas razones para que usted vea el por qué no puede haber comparación o similitud alguna entre un impío y un cristiano. Primero, porque los verdaderos cristianos hemos nacido del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Y en nosotros
hay una fuente totalmente diferente a la de los impíos, como podemos observar en el libro de Números, en el capítulo 14 y verso 24, nosotros leemos: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Quiero que pare ahí por un segundo. Como usted puede ver, este verso es bastante claro cuando nos dice que se está hablando de los israelitas que fueron rebeldes y que no quisieron entrar a la tierra prometida, sino que aquellos espías que volvieron, que habían observado la tierra prometida y desconfiaron de la palabra del Señor. Pero ahí entre todos esos espías habían dos, lo cual es Josué y Caleb, los cuales sí confiaron en el Señor. Y acá el texto nos dice de que en Caleb hubo un espíritu diferente. ¿Y qué le llevó este espíritu diferente a Caleb? Lo llevó a decidir ir en pos del Señor. Ahora, podemos ver de que en esos israelitas impíos, apóstatas, el espíritu que los dominaba y que los guiaba, los llevaba a apostatar, a ir en contra de la voluntad de Jehová, a ir en contra de los mandamientos santos, gloriosos y eternos del Señor, a ser desobedientes, a desconfiar de las promesas del pacto del Señor. En cambio, en Caleb, el espíritu que moraba en él lo llevó a depositar su confianza totalmente en el Señor y a esperar en él. Usted dirá, bueno, esto es así. De hecho, el Nuevo Testamento presenta la misma verdad. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios y observamos en el capítulo 2 y en el versículo 2, la Biblia nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De ese texto yo quiero llamar su atención a la expresión que dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiero que comprendan esto. ¿Quiénes son esos hijos de desobediencia? Los hijos de desobediencia son aquellos que no tienen a Cristo. De hecho, eso queda claro en el verso 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ellos, todos aquellos que están sin Cristo, están bajo la guianza y están bajo la influencia de ese espíritu de maldad. Están bajo la influencia del mismo Satanás. Satanás es el que opera en ellos. De hecho, debemos de comprender, hermanos amados, porque la escritura es bastante clara en cuanto a esto, que en la Biblia se hace una distinción entre las personas que son poseídas por demonios y las personas que son guiadas por los demonios. No todas las personas son poseídas por demonios, pero todos los impíos que no tienen a Cristo están siendo guiados por el mismo Satanás, y en ellos opera toda la voluntad de Satanás. Satanás lo guía, Satanás les dice qué hacer, y Satanás los lleva para donde los quiere llevar, al pecado y más pecado y más pecado en todo momento. De hecho, ese gran erudito bíblico Jonathan Edwards dice de que en toda persona impía manan instintos que vienen desde el mismo infierno, y que si no fueran retenidos por la mano poderosa del Señor, aquellos instintos que vienen desde el mismo corazón del infierno harían de esta tierra un infierno. Estamos de acuerdo con lo que él expresa. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Ahora, sin lugar a dudas, nosotros no observamos en las personas impías esta condición en nuestros días, pero la Biblia lo enseña, aunque puede ser hasta ofensivo para las personas que no tienen a Cristo decirles: bueno, señores, en ustedes hay instintos pecaminosos de maldad que vienen desde el mismo infierno. Pero esto es lo que enseña la Biblia, hermanos míos.
aunque puede ser difícil, esta es la verdad del Evangelio. Y les quiero decir, hermanos amados, que aunque nosotros no lo estemos contemplando de esta forma, o el cristianismo deje de hablar de la seriedad de la Escritura, como la Escritura lo expresa, las cosas no cambian. Esta palabra es inmutable y está ahí. Y esto es lo que dice la Escritura. También quiero decir, hermanos amados, que de acuerdo a la luz de la palabra del Señor, la Biblia no nos dice de que un verdadero cristiano puede ser una persona que está endemoniada o que en ellos están los demonios. No, no puede ser tal cosa. No encontramos ningún registro bíblico. Así es de que no creo en cuanto a esto, que un verdadero cristiano está bajo el dominio de un demonio de la forma en la cual el demonio toma posesión de él, o es poseído por demonios, por decirlo de esta forma. Ahora, sin lugar a dudas, puede ser influenciado. Eso sin lugar a dudas es más que claro, porque como lo dije anteriormente, distinguimos entre el ser una persona que es poseída por un demonio y una persona que es influenciada por Satanás. Lo segundo a lo cual yo quiero llamar su atención de nuestro verso base es que dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Pedro, desechando. Ahora, quiero que quede bien claro esto. La fuente que está en el verdadero cristiano, lo cual es el Espíritu Santo que mora en todo verdadero cristiano, nos va a llevar a despojarnos del pecado. De hecho, el texto nos dice desechando, desechad. Eso significa poner lejos, alejarse, dejar, desechar, despojarse del pecado. Esto lo tenemos, hermanos amados, que hacer con todos los pecados que se mencionan posteriormente en este versículo 1. ¿Cuáles pecados? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y no solamente los pecados que aquí se mencionan, sino pecados que se mencionan, hermanos amados, en otros versículos similares a esto. Por ejemplo, cuando usted pasa por el libro de Gálatas y usted observa, hermanos queridos y amados, lo que nosotros conocemos como las obras de la carne, nosotros tenemos más que claro de qué está hablando. Por ejemplo, nos dice Gálatas 5 en el verso 19 en adelante, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, como usted puede ver, todos estos pecados son un tropiezo para aquellos que quieren heredar el reino de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, ahí en ese capítulo 5 y verso 19 en adelante, que estas cosas no nos permiten heredar el reino de Dios. Si en nosotros mora el Espíritu Santo va a obrar en nosotros de tal forma que nos va a llevar a desechar todas estas maldades, todos estos tipos de iniquidad, todas estas cosas, hermanos amados, que están ahí obstaculizándonos para que entremos al reino de los cielos. El Espíritu va a estar ahí obrando en nosotros para que desechemos todo pecado. Como cristianos, nosotros estamos llamados a obrar juntamente con el Espíritu de Dios, a obrar juntamente con el Espíritu Santo, no a estar en pelea con el Espíritu Santo. Hay cosas que nosotros como cristianos no debemos de hacer. Hay cosas que el Espíritu Santo está todo el día y todos los días en nuestro corazón diciendo: no hagas esto, no pienses esto, no digas esto, no vayas a este lugar, no veas esto. Y usted debe de escuchar lo que el Espíritu Santo está poniendo en su corazón. No debe de ser rebelde a la voz del Espíritu Santo, sino que debemos de escuchar atentamente. Si escuchares hoy su voz, ustedes saben lo que dicen: no endurezcan su corazón como en el día de la tentación. Debemos de comprender, hermanos amados, que si deseamos el crecimiento espiritual, una vida llena de victoria, una vida que honra, que glorifica al Señor, debemos de comprender que no puede haber pecado en nuestra vida. Debemos de desechar el pecado.
alejarlo, dejarlo lejos, apartarnos, despojarnos de él, tirarlo de nuestras vidas. Debemos de recordar, hermanos amados, por sobre todas las cosas, que el pecado es la causa por la cual nuestro Señor Jesucristo murió. Es la causa por la cual Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y pagó nuestra gran deuda. No podía ser pagada de otra forma. Es tan terrible el pecado. Cuando usted contempla a sus seres queridos, a sus seres amados, cuando usted contempla a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a su padre, a su madre, a todas aquellas personas que usted ama, a sus amigos, usted debe de contemplar de que el sufrimiento que ellos están teniendo es por causa del pecado. Debe de pedirle al Señor en oración que usted pueda entender la maldad del pecado, que usted pueda odiar el pecado con todas sus fuerzas. No debe de contumeriarlo, no debe de acomodarse al pecado. El pecado es la peor desgracia que nos ha acontecido a nosotros como criaturas. El pecado trajo al mundo, hermanos amados, la muerte, trajo el dolor, trajo el sufrimiento, y por el pecado debemos de entender que nosotros hemos estado separados de Dios por muchísimo tiempo, pero ahora por la gracia, por la misericordia de Cristo, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz, Él nos ha acercado al Señor. Y ahora que ya no somos extraños, que ya no somos advenedizos, que se ha quitado esa gran separación entre nosotros y Dios por la obra redentora de Cristo, no podemos ser amigos del pecado. No podemos contumeriar el pecado. El pecado es nuestro enemigo. El pecado nos quiere matar, nos quiere ahogar espiritualmente. Y estamos hablando en esta tarde de crecimiento espiritual. Si queremos crecer espiritualmente, debemos de dejar el pecado afuera. Quiero por un momento contemplar los pecados de los cuales se hablan en nuestro texto base, en ese versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Lo primero que dice: desechando pues toda malicia. La palabra que se usa para malicia es el sustantivo griego kakia. Eso significa depravación o perversión. La perversión de la virtud y los principios morales, trastocando sus propósitos y conduciéndolos a fines malvados. Eso es a lo que se refiere esa malicia. No se refiere a una malicia poca, sino se refiere a la depravación de todo lo bueno, a la depravación de la virtud. Todos los principios morales se hacen depravados, hermanos amados, de tal forma de que el pecado es lo único que mana de tal persona que está con esa malicia. De hecho, ese sustantivo griego kakia, cuando usted lo observa en la escritura, no aparece solo, siempre aparece acompañado de más sustantivos griegos, los cuales son pecado, pecado, pecado y más pecado y sobre pecado. Ahora, dicho de otra forma, quiero que comprenda esto porque esto es importante y fundamental. Cuando usted peca, usted debe de entender que ese pecado no viene solo. Usted debe de entender de que un pecado trae otro pecado y otro pecado, otro pecado y otro pecado, y esto así sigue formando una cadena y, por decirlo de esta forma, un vicio que nunca termina. Como cristianos no nos podemos exponer a esto. Debemos de comprender de que ni tan solo un pequeño pecado, o como se cree en muchos círculos, un pequeño pecadito, debe de permanecer en nosotros, porque un pecado va a traer más pecado a nuestra vida, y esos pecados nos van a ir agotando y matando, sofocándonos espiritualmente, de tal forma que no vamos a poder alcanzar ese crecimiento espiritual, de tal forma que si persistimos en permanecer en el pecado, no vamos a heredar la vida eterna. Luego, en ese verso 1 habla de engaño, lo cual todos entendemos lo que significa la palabra engaño. Como cristianos no podemos andar con engaño. Nuestro cristianismo debe ser caracterizado por la veracidad, debe ser caracterizado por la verdad ante todo. No debemos de andar con hipocresías, con doble caras, con envidias con nuestros hermanos o incluso de las personas impías. De hecho, muchos cristianos viven con envidias, hermanos amados. Y nosotros debemos de tener
cuidado en cuanto a esto. Es terrible observar que hay cristianos que viven demasiado pendientes de cómo viven aquellas personas que no son cristianas. Oh, cómo les va tan bien, cómo ganan tanta plata y por qué nosotros no. Hermanos amados, la enseñanza bíblica nos dice que teniendo sustento y abrigo, vivamos agradecidos con el Señor. No debemos de vivir viendo al vecino. Debemos de vivir viendo a Cristo. Debemos de comprender eso. Por último, en ese verso 1 dice, y todas las detracciones. Quiero que pare ahí por un segundo. Quiero llamar su atención a esa palabra detracciones. Ahí se usa el sustantivo catalalía. Eso significa difamación o maledicencia. Es decir, palabras abusivas, dichas falsamente que dañan la reputación de una persona. Ahora, quiero que pare ahí por un segundo. Ese catalalía, o como usted lo lee en español en la versión Reina Valera, y todas las detracciones, ese es un problema serio, hermanos amados. ¿Por qué? Porque en las congregaciones suelen los cristianos caer en ese pecado tan terrible y tan atroz. A veces los cristianos se ponen guantes blancos y andan difamando a los hermanos, andan difamando a otras personas, andan diciendo palabras abusivas, palabras que expresan de una forma falsa, que dañan la reputación de otras personas. El apóstol nos está prohibiendo que como cristianos nosotros vivamos de esa forma. Si usted quiere, hermanos amados, crecer espiritualmente, usted no debe de estar diciendo palabras que son mentiras, palabras que dañan la reputación de otras personas o hablando a escondidas a las espaldas de otras personas. Si usted tiene algo que decirle a una persona, bueno, puede ir y decírselo en la cara. Si no está dispuesto a decirle algo en la cara, debería no de expresar nada a las espaldas de las personas. A veces en el cristianismo es muy claro y muy hipócrita escuchar, bueno, te voy a decir esto porque me preocupo por la salud espiritual de fulano o de mengano, aunque, bueno, no sé si debería, y ahí se están envolviendo en esa hipocresía. Pero lo que están haciendo es tratando de tirar el testimonio de muchas personas. Este es un pecado serio, hermanos amados, y debemos de tener cuidado. Si en verdad usted está preocupado por la salud espiritual de una persona y ve a una persona cristiana que está en pecado, bueno, vaya y dígale las cosas en su cara, en su rostro. No debemos de andar difamando a los hermanos, ni tratando de poner hermanos en contra de otros hermanos. Esto es un pecado serio y esto nos va a obstruir y nos va a obstaculizar el crecimiento espiritual. Ahora, también quiero llamar su atención sobre ese primer verso del capítulo 2 de la primera epístola de Pedro, que el apóstol hace algo fundamental e importante que nosotros debemos de comprender. ¿Qué es eso? En ese versículo 1, él usa en 3 ocasiones la palabra toda, todo y todas. Por ejemplo, él dice, desechando pues, ¿qué? Toda malicia. Sigue diciendo, todo engaño. Luego habla de hipocresía, envidias y luego vuelve y todas las detracciones. Quiero que pare ahí por un momento. La palabra griega que el apóstol Pedro usa es paz. Y eso se refiere a todas las formas de declinación. Lo que el apóstol quiere que nosotros entendamos es que como cristianos debemos de declinar todo pecado de nuestra vida. Como cristianos tenemos que despojarnos por completo de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado. No puede haber un gramo de pecado, de maldad, de iniquidad en nuestra vida si nosotros queremos ser verdaderos cristianos que viven para la honra y la gloria del Señor. Si queremos ser verdaderos cristianos que queremos tener un buen crecimiento espiritual. Debemos de meditar en nuestro corazón
muy frecuentemente, si es posible, todos los días. Debemos de meditar en los pensamientos de nuestra mente. Debemos de meditar en las intenciones de nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ejemplo, en la forma en la cual hablamos, hermanos amados. El por qué nos estamos conduciendo de esta forma, el por qué estamos pensando de esta forma, el por qué no estamos haciendo las cosas que la Biblia nos está llamando. Desgraciadamente, hermanos amados, nosotros como cristianos estamos tan ocupados en este mundo que dejamos poco tiempo para dedicarnos al cuidado espiritual de nuestra vida. Pero debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Yo me pregunto cómo habemos cristianos que pasamos demasiado tiempo desgastándonos en este mundo, trabajando de una forma así como que somos burros. Oh, hermanos amados, sin lugar a dudas, este es un lazo que Satanás ha usado en el cristianismo. Veo a cristianos, hermanos amados, que viven solo para sus trabajos. Cristianos que tienen lo que necesitan para vivir una vida tranquila, reposada, una vida la cual puedan enfocarse para la honra y la gloria del Señor. No, pero ellos dejan esa vida que tienen y empiezan a endeudarse y vivir más en deuda. ¿Para qué? Para vivir, hermanos amados, matándose, desgastándose en los trabajos. De tal forma que nunca tienen un tiempo para la honra y la gloria del Señor. No debe de ser esta nuestra vida. No debemos de escuchar lo que Satanás dice. Bueno, debes de pensar al futuro. Debes de pensar al futuro. Bueno, como cristianos, hermanos amados, debemos de pensar que Cristo viene en cualquier momento y que debemos de estar preparados sin lugar a dudas. Ahora, para seguir con la exposición de mi verso base, de uno de esos versos bases, el verso 1. Quiero que comprenda lo siguiente: el no desechar en nuestras vidas el pecado, esos pecados que se han mencionado en ese verso 1 y en cualquier otro verso, como hemos podido observar las obras de la carne y muchos otros versículos en la Escritura. Eso nos lleva a atentar contra el mandato apostólico de obediencia al Señor, el mandato apostólico de amor fraternal, de amor, ese amor fraternal no fingido. Ahora, si nosotros somos verdaderos cristianos, debemos de comprender, hermanos amados, de que hemos renacido de nuevo por la palabra de Dios y que si nosotros hemos renacido de nuevo, nuestro anhelo no es ser desobedientes. Debemos de comprender de que la obediencia a la palabra del Señor es aquello que nos llena de alegría, de gozo, como nuestro Señor Jesucristo expresó en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, cuando estaba hablando con la mujer samaritana y vinieron sus discípulos y le trajeron de comer. Él dijo: no, yo tengo otra comida. ¿Cuál era la comida de nuestro Señor? Hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Para el verdadero cristiano, su anhelo, su comida y su pan diario es ser obediente a la voluntad del Señor Jesucristo. Es ser obediente a la palabra que vive y que permanece en Él. Ahora, si nosotros permitimos que el pecado more en nosotros, estamos en desobediencia, hermanos amados. Y esto no va a acabar bien. Esto no nos va a llevar a algo bueno, a algo correcto ante los ojos del Señor. De hecho, el pecado levanta la ira del Señor. Debemos de asegurarnos que debemos de alejarnos del pecado. No podemos tener contacto contra él, porque el pecado va a venir y nos va a deslizar de donde nosotros estamos. Así es de que debemos de tener ese cuidado. Debemos de comprender de que no es algo con lo cual nosotros podemos jugar, hermanos amados. No podemos jugar con el pecado y creer que nosotros no nos vamos a quemar con el pecado. El que toma fuego en sus manos se quema. Así es de que el que toma el pecado en sus manos también se quemará por el pecado. Y el pecado es de tal peso que nos hundirá en el mismo infierno. Una vez más, si usted está buscando y está deseando, está anhelando crecer espiritualmente,
debemos de entender de que debemos de dejar el pecado. Nuestra característica fundamental debe de ser la santidad por sobre todas las cosas. Ahora, quiero que regrese a nuestro verso base y quiero que observe lo que dice el versículo 2 en ese capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice el texto: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quiero que pare ahí por un momento. Hay algunas cosas fundamentales a las cuales quiero llamar su atención de este verso. Lo primero es la expresión que el apóstol dice: desead. Esto se refiere a un anhelo intenso y ferviente por la palabra de Dios. Cada cristiano debe de pedir a Dios en oración que tengamos este anhelo intenso y ferviente por su palabra, para que podamos conocerle mejor, para que podamos servirle, para que podamos hacerlo de acuerdo a su voluntad santa. Cuando nosotros estamos pendientes de la Escritura y cuando nosotros comprendemos la Escritura, nosotros debemos de entender, hermanos amados, de que en ella encontramos esa vida que agrada a Dios. Debemos de comprender, hermanos amados, que en ella contemplamos la hermosura de Jesucristo. Debemos de entender que en ella encontramos la gloria de Cristo. Debemos de comprender, hermanos amados, que esta escritura nos edifica, nos santifica. Esta escritura, hermanos amados, nos lleva a la verdad. Sin lugar a dudas, si usted es un verdadero cristiano, usted debe de desear el entendimiento de la palabra del Señor. En ese capítulo 3, en el verso 20, si no me equivoco, el apóstol Pablo, 20-21, del libro de Efesios, en el capítulo 3, él ora por la iglesia de los Efesios para que el Señor les dé entendimiento, para que ellos puedan conocer su voluntad. Y si usted quiere ese entendimiento y quiere conocer la voluntad del Señor, usted debe de entender de que la voluntad está aquí en su palabra, en estos 66 libros que se nos han sido guardados y que por la gracia y la misericordia del Señor podemos tener esta escritura en nuestras manos en este día. Debemos de apreciar esta escritura, debemos de darle el valor que ella merece, hermanos amados, porque ella nos habla de Cristo. Así es de que la honra y la gloria sea para el Señor y debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para comprender la Biblia. No debemos de ir a la Escritura como muchos cristianos van. Bueno, es mi deber leer la Biblia y leo un capítulo al día. Otros más piadosos dicen, bueno, voy a leer la Biblia en un año, 4 capítulos al día y leen 4 capítulos, pero todos van de una forma corriendo y corriendo y corriendo de tal forma que no ponen el sentido para entender. No, nosotros debemos de leer, pero con entendimiento. Debemos de comprender, hermanos amados, que si leemos sin entendimiento, algo no está correcto en nosotros. Así es de que el propósito es entender lo que estamos leyendo. ¿Para qué? Para ponerlo por obra, para guardarlo en nuestro corazón, para vivir la vida que agrada al Señor Jesucristo. Ahora, al observar nuevamente ese versículo 2 que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Quiero que observe, o mejor dicho, quiero llamar su atención a la figura que el apóstol usa. ¿Cuál es esa figura? Un niño recién nacido, gimiendo por su alimento físico. Esto nos lleva a entender que cada cristiano debe de comprender y darle la importancia correcta a la palabra del Señor. Aquellas personas que tienen bebés en sus hogares o niños pequeños en sus hogares. Acá se está hablando la figura que se usa acá en ese verso 2. Niños recién nacidos es un bebé, es un infante. Y todos sabemos que cuando ese bebé tiene hambre, no importa que sean las 11 de la noche, no importa que sean las 12 de la noche, no importa que sean las 2 de la mañana, o las 3 de la mañana, o las 4. El bebé se levanta y empieza a llorar.
empieza a gritar con todas sus fuerzas y a él no le importa nada más. Él lo hace con todo ímpetu, de tal forma que él quiere que entienda las personas que están ahí, su padre o su madre a lo mejor, que tiene hambre. Ahora, esta es la figura que el apóstol usa para nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos debemos de tener ese mismo ímpetu, ese mismo anhelo que un bebé tiene cuando tiene hambre, cómo se levanta y cómo clama por su leche, hermanos amados, por ese alimento que necesita él. Es triste para mí contemplar, hermanos queridos y amados, que hay tantos cristianos que están anímicos espiritualmente. Ellos nunca dedican tiempo para la comunión con el Señor. Nunca dedican tiempo para leer la Escritura, nunca dedican tiempo para tratar de entender la palabra del Señor. En los corazones de muchos de estos cristianos necios está el simple hecho, bueno, voy al culto, escucho un mensaje, dos mensajes y ya estuvo, ya cumplí. No, el cristiano que quiere crecer espiritualmente debe de alejarse de tal pensamiento. El cristiano que quiere crecer espiritualmente debe de ser como un niño recién nacido gimiendo por su alimento físico. No debe de estar de haragán que, si es las 6 de la mañana, no, es muy temprano. Si es el mediodía, no, yo tengo cosas que hacer. Si es la tarde, no, yo estoy cansado. El caso es que nunca tiene tiempo para la palabra del Señor. No, como cristianos debemos de tomar tiempo para la palabra del Señor. Debemos de comprender que solamente ella, la palabra del Señor, es aquella que nos empieza a fortalecer y a hacer crecer, así como a esos niños recién nacidos que se alimentan de esa leche, de esa buena leche, crecen y se fortalecen físicamente. Debemos de comprender que la palabra del Señor es la que nos va a hacer crecer y la que nos va a llevar, hermanos amados, a fortalecernos en el espíritu. Debemos de entender que sin el entendimiento correcto de la palabra del Señor, el cristiano se va a ir muriendo poco a poco. No podemos permitir eso. No podemos nosotros irnos desvaneciendo espiritualmente, morirnos espiritualmente. Pero si no hay palabra, si no hay ese verdadero mensaje, si no hay esa verdadera comprensión, si no hay ese vivir y que esa palabra more en nosotros, no sé qué tan genuino puede ser nuestro cristianismo. También quiero expresar lo siguiente. La palabra que el apóstol usa en ese versículo 2 para niños es el griego brefos. Esa palabra significa infantes, recién nacido y embrión. Se usa 7 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante, hermanos amados, porque quiero que comprendan lo siguiente. El verdadero cristianismo está en contra del aborto. Un embrión es una vida humana, hermanos míos. Y como verdaderos cristianos no aprobamos ni estamos a favor del aborto. Estamos en contra del aborto, porque un embrión es una vida humana desde el momento de la concepción. Esa palabra brefos, ese griego brefos, la palabra que se usa en ese versículo 2 para niños, significa infantes, recién nacidos y embrión. Así es de que debemos de comprender que como cristianos no estamos a favor del aborto. Sabemos que es malo y que es pecaminoso y que es pecado ante los ojos de nuestro Señor y Salvador. Lo tercero a lo cual quiero llamar su atención de ese versículo 2 es lo que el apóstol expresó, la leche espiritual no adulterada. Debe de desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, dijo el apóstol. Aquí el término la leche espiritual es una referencia a la palabra de Dios. Pero quiero que observen lo siguiente. La expresión dice la palabra no adulterada o la leche espiritual no adulterada. De hecho, ¿saben ustedes que
ese versículo 2, esa porción que estamos contemplando ahorita, la leche espiritual no adulterada o la palabra no adulterada, es un poco difícil de traducir. Pero nosotros que no somos eruditos, esta porción, como la ha traducido la versión Reina Valera del 60, es una buena traducción, hermanos amados, y es bastante clara en cuanto al significado, así es de que es perfecta para nosotros. Pero quiero que comprenda lo siguiente, para seguir con el pensamiento de la palabra no adulterada o la leche espiritual no adulterada. El comentarista puritano Matthew Henry expone dos maneras de cómo se adultera la leche espiritual o la palabra de Dios. Y cito, primeramente dice él, traduciendo mal las escrituras. Quiero que pare ahí por un segundo. La primera forma en la cual la palabra del Señor se adultera es cuando se traduce mal las escrituras. Y según entiendo, hermanos amados, y esto es un poco triste para mí, nuestras iglesias o las iglesias especialmente hispanas deberían de comprender que sus maestros, sus pastores y sus predicadores deben de ser aptos y deben de ser capacitados de tal forma que ellos puedan ir a los manuscritos bíblicos, a esos manuscritos, hermanos amados, en los cuales se nos dio la palabra del Señor. Debemos de comprender, hermanos amados, de que la palabra de Dios no se nos dio en español. Debemos de comprender que se nos dio en otros lenguajes antiguos, como el hebreo, el arameo y el griego. Nuestros maestros deben de ser personas que están capacitadas para poder ir a esos manuscritos antiguos, a esos manuscritos bíblicos, y que ellos pueden indagar y pueden tener la capacidad de traducirlo. Es esto importante y fundamental, hermanos amados, porque cuando la escritura se traduce mal, la palabra de Dios se está adulterando. Es triste contemplar que en muchos círculos cristianos en la hispanidad o en la cultura hispana hay pocos predicadores que tienen la capacidad de ir y de observar esos manuscritos y que pueden estudiarlos y que pueden traducirlos. Es triste para mí. Observo predicadores, hermanos amados, que por la gracia del Señor, ellos tienen todo el tiempo para servir a la iglesia, pero están ahí de ociosos. Están ahí no dedicándose al Señor. Están ahí simple y sencillamente andando de casa en casa. Esa no es la función para la cual ellos han sido llamados. La función para la cual ellos han sido llamados es para que expongan el consejo de Dios con toda verdad. Ahora, ¿recuerdan lo que el gran expositor bíblico, el gran reformador Calvino expresó? Cuán terrible será la venganza si los predicadores permiten que la verdad del evangelio caiga, dijo él. Será terrible la venganza de Dios, la venganza de Cristo, dijo él. Entonces, los predicadores deben de tener cuidado. Lo segundo que Matthew Henry se expresa sobre cómo la palabra se adultera, hermanos amados. Dice él, no exponiendo con fidelidad las escrituras. O sea, al dejar de poner o de proponer todo el consejo de Dios, o dándoles un sentido que no tienen, o mezclándolas o sustituyéndolas con invenciones de la propia fantasía del predicador o al buscar el lucro, etc. Lo que Matthew Henry se está estableciendo en esa segunda forma en la cual la palabra se adultera es que no se expone o no se predica con fidelidad la palabra del Señor. ¿Y cómo se hace eso? Al dejar de proponer todo el consejo de Dios o darles un sentido que no tienen, dice él, o mezclándolas con las invenciones de la fantasía del predicador, al buscar lucro, al buscar gloria, al buscar aplausos, al buscar amén. Me acuerdo en una ocasión escuchar a un predicador en una iglesia en la cual esta iglesia se caracteriza porque la iglesia, cuando ellos, según en sus mentes,
es una palabra que el Señor está usando. Todos tienen que gritar amén, aleluya, gloria a Dios. El problema no es que usted dé un amén, no es que usted dé un aleluya, no es que usted dé un gloria a Dios. El problema es cuando usted lo da sin entendimiento, cuando usted lo da solo por que lo quiere dar, porque quiere gritar. Me acuerdo que este predicador estaba diciéndole a la iglesia que tenían que ser perfectos como Cristo era perfecto. Bueno, la iglesia estaba callada. ¿Por qué? La iglesia sabía que estaba en total desacuerdo, que no estaba haciendo lo que el Señor le estaba mandando. Entonces el predicador empezó a rebajar el estándar de perfección del cristianismo y a decir, no se preocupen. El Señor se enoja, pero cuesta. Oh, yo casi me caigo de donde estaba sentado al escuchar cómo él estaba rebajando los estándares que la Biblia demanda para el pueblo de Dios. Y cuando él empezó a rebajar el estándar que la Biblia manda para el pueblo de Dios, entonces la iglesia se encendió y empezó a gritar amén, aleluya, gloria a Dios. No, hermanos míos, esta no debe de ser la verdad. De hecho, esta no es la verdad. De hecho, esa no es la palabra espiritual pura, no adulterada. Cuando un predicador rebaja el estándar bíblico, ha adulterado la palabra, ha adulterado el evangelio, ha adulterado, hermanos amados, esa leche espiritual. ¿Por qué? Porque dejó de exponer todo el consejo de Dios. Le dio un sentido diferente. ¿Por qué? Porque o busca lucro, o busca aplauso, o busca ser aceptable para los oyentes, o busca eso, aleluya, esa gloria de los hombres. El verdadero predicador no puede hacer eso. Como dijo Hugh Latimer, ese reformador inglés hace muchísimos siglos atrás, cuando le llamó el rey Enrique a que le predicara. Él dijo al iniciar su predicación, Latimer, ten cuidado de que no vayas a lastimar los oídos tan sensibles del rey. Latimer, ten cuidado de que no vayas a ofender al rey, porque en las manos del rey está tu vida. Pero a la misma vez Latimer dijo, Latimer, ten cuidado de no ofender a Cristo por no predicar y exponer toda la verdad del evangelio. Oh, hermanos amados, hay predicadores que tienen tanto cuidado de no exponer la palabra del Señor solo para que la iglesia los apruebe y los acepte y les dé gloria acá, pero no tienen cuidado de ofender a Cristo con la predicación que están dando. Quiero que comprendan también, hermanos amados, que si usted está siendo expuesto a una predicación la cual traduce mal las palabras, la cual les da un sentido incorrecto, es imposible que usted crezca espiritualmente. No hay forma de que vaya a crecer espiritualmente. No hay forma alguna. Esa no es la leche espiritual pura. Esa es una leche adulterada. Y si yo vengo y le doy a mi hija Elisa, esa criatura de 3 años, leche, una leche que está dañada, que está contaminada, todos sabemos qué va a suceder. Esa criatura va a pasar 2, 3 días con fiebre. ¿Por qué? Porque se va a enfermar por la leche que no estaba en buena condición. Ahora, si en las iglesias tenemos estos predicadores, y claro que hay muchos de estos predicadores en las congregaciones, muchos predicadores que ni tan siquiera entienden las doctrinas bíblicas. Veía en algunas congregaciones como el pastor predica una cosa, el copastor predica otra cosa, el otro miembro predica otra cosa. Es una locura. Cada quien predica lo que quiere. Cada quien hace lo que quiere. No están de acuerdo. El predicador dice una cosa, el otro predicador dice otra cosa, el pastor dice otra cosa. Y en síntesis, ellos se están contradiciendo en las doctrinas bíblicas. Es difícil, es terrible. Y ahí hay un poco de personas profesantes, hermanos, vamos a decirlo de esta forma, cristianos, que aparentemente están haciendo y siguiendo al Señor. Oh, hermanos amados, debe de pedir sabiduría para entender la palabra del Señor si en verdad quiere heredar la vida eterna.
y debe de comprender que es solo la palabra no adulterada, la leche espiritual no adulterada, la cual le va a llevar al crecimiento, la cual le va a llevar a una vida santa, a una devoción santa, una devoción piadosa, una devoción, hermanos amados, que le lleva a postrarse delante del Señor, una vida que es para la honra y la gloria del Señor. Sin esto, su cristianismo difícilmente puede ser considerado cristianismo. Para proseguir, hermanos queridos y amados, pues el tiempo está avanzando y quiero seguir con mi exposición. En el versículo 2, al final del versículo 2 de nuestro texto base, lo cual es Primera de Pedro capítulo 2, espero que no lo haya olvidado. El apóstol dice acerca de la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Quiero que pare ahí. Si nosotros somos estudiosos de la escritura y de la teología, esta porción parecería un tanto confusa. ¿Por qué causa? La pregunta es, ¿puede un cristiano crecer para salvación? La verdad, hermanos amados, que la Biblia enseña es que la salvación de todo cristiano está segura en Cristo Jesús. Y el apóstol ya presentó esa verdad anteriormente en esta misma epístola. De hecho, en el capítulo 1, en el versículo 3 hasta el versículo 5, el apóstol dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. ¿Ha observado lo que dijo el verso 5? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y que la Biblia no nos dice que la fe es un don de Dios. Sí, la fe es un don de Dios y Dios nos está guardando por su poder por medio de la fe. ¿Para qué nos está guardando? Nos está guardando para alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en los postreros tiempos, o en los tiempos últimos, o en los tiempos postreros. Ahora, como usted puede ver, la salvación de todo cristiano está segura en Cristo. Y claro, en muchos círculos cristianos la gente dice, bueno, no podemos hablar de una salvación segura en Cristo de principio a fin, porque entonces, ¿qué pasa con los que pecan? Oh, hermanos amados, como usted pudo ver al inicio de esta exposición, una de las características de aquellas personas que han nacido de nuevo y que su salvación es segura en Cristo es santidad. En sus corazones está escrito con tinta de dorada, tinta de oro, con la mano del Señor, santidad al Señor. En sus mentes está santidad al Señor, en su frente está santidad al Señor. En toda su vida está el entendimiento de santidad al Señor. Cuando en su corazón está ese entendimiento de santidad al Señor, y en verdad su vida lo comprueba a la luz de lo que la palabra del Señor dice, usted puede entender que su salvación está segura en Cristo. Usted sigue hacia adelante. Usted entre más contempla santidad, usted sabe de que su santidad no es suficiente a la santidad del Dios Santo, bendito, glorioso, a la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y usted anhela más y más y más. Y entre más comunión tenga con el Señor, usted va a ver de que su santidad no ha llegado a donde tiene que estar. Usted va a decir como el gran patriarca Job, por tanto me arrepiento en cenizas, en polvo y en ceniza. ¿Por qué? Porque cuando es expuesto a la santidad, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir eso. Cuando usted ve y entra a la misma presencia del Señor, va a ser como Isaías y va a decir, yo habito en medio de pueblo inmundo, tengo y soy básicamente una persona inmundo comparada a la santidad del Señor. Oh, hermanos amados, el verdadero cristiano, su característica fundamental es que busca santidad, es que ama la santidad, es que anhela la santidad, es que va en pos de la santidad.
Ahora, entonces, ¿qué es lo que el apóstol quiere decir para que por ella crezcáis para salvación? La idea es crecer en nuestra salvación. Eso está de acuerdo con el tema del crecimiento espiritual. La idea no es que el cristiano puede crecer para salvación o puede ser más apto delante de Dios. La idea es que el cristiano debe de crecer en la salvación. Ahora que ya es salvo, debe de crecer espiritualmente. Como lo dije anteriormente, no basta con que seamos cristianos. Debemos de comprender, hermanos amados, que debemos de buscar la perfección. Debemos de buscar ese crecimiento espiritual. Ahora, quiero que observe la importancia de la palabra de Dios en la vida de nosotros los cristianos para que de esta forma, hermanos amados, para que nosotros tengamos la palabra del Señor en la estima en la cual la debemos de tener y para que crezcamos para la honra y la gloria del Señor. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 13 y en el versículo 14, la Biblia dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Quiero que pare ahí. Hay algunas cosas que quiero llamar su atención en este versículo 13. La iglesia de los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios como es. Es palabra de Dios y no de hombre. Para mí es triste, hermanos amados, en ocasiones que las personas escuchan la palabra de Dios, escuchan un buen mensaje, pero cuando aquel buen mensaje, aquella buena exposición, aquella excelente exposición poderosa en la palabra del Señor, hermanos amados, de principio a fin, los enfrenta con el pecado. Y de hecho, si usted está pecando, la palabra no va a venir a contumarear ese pecado. La palabra va a venir y va a golpear ese pecado y le va a decir: si en verdad quieres ser agradable delante del Señor, tienes que dejar ese pecado. Ahora, muchas de estas personas dicen: bueno, Julano dice, Mengano dice, quizás muchos dirán, Giovanni dice. Pero no, hermanos amados, debemos de comprender que si en la exposición bíblica no es el pastor, no es el predicador, no es el fulano, no es el mengano, no es el Giovanni dice, es Dios lo está diciendo. Si la palabra ha sido traducida de la forma correcta, si la exposición ha sido fiel a las escrituras, si se ha propuesto todo el consejo de Dios, si no se le ha dado un sentido incorrecto a la enseñanza bíblica, si no se han cambiado por invenciones de la propia fantasía del predicador, esta es la palabra del Señor y no debe de ser observado o pensarse que es el hombre quien lo está diciendo. Claro, el hombre está hablando, el hombre está predicando, pero es Dios quien está obrando ahí. Así es de que debemos de tener ese cuidado y debemos de pedirle al Señor esa sabiduría y esa humildad para que cuando se nos enfrenta a dejar el pecado, seamos humildes ante Dios. No ante los hombres, ante Dios. Seamos humildes y debamos de entender de que es el Señor quien nos está llamando por su misericordia y nos está diciendo: hoy es un día en el cual puedes arreglar las cuentas conmigo. Hoy es un día en el cual te puedo perdonar el pecado. No debemos de dejar pasar las oportunidades. Debemos de comprender de que las oportunidades pasan, hermanos amados. El cielo no va a estar por la eternidad abierta para los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres deben de entender de que si escuchan hoy su voz, no deben de ser rebeldes, no deben de endurecer el corazón, porque un día el Señor puede decir: basta. Y de hecho, un día, esta predicación, hermanos amados, de la iglesia predicando cada momento, en todo lugar, a toda hora, va a parar, hermanos amados. La iglesia va a volar, la iglesia va a ser raptada, la iglesia va a ser sacada. Ay de aquellos días.
Ahora es un buen día para que las personas vengan y se postren delante del Señor y se humillen y se arrepientan de la maldad. Pero para eso deben de entender de que esta predicación bien expuesta es la palabra del Dios viviente. El apóstol dijo, la cual actúa en vosotros. Ese es el griego energeo. Esta palabra genera energía en el verdadero cristiano de tal forma que lo lleva a esa semejanza con Cristo. De hecho, ¿cuál fue el resultado de que esa palabra actuara en la iglesia de Tesalónica, en los cristianos de Tesalónica? Dice el verso 14, porque vosotros, hermanos, visites a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ahora quiero que pare ahí. Quiero que recuerde que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que había sido fundada en 3 días de reposo. Como podríamos decir nosotros, en 3 cultos. Pero lo que me llama la atención, hermanos amados, y me da tanta alegría de esta epístola, es que, hermanos amados, si usted en verdad quiere ser un verdadero cristiano, usted puede confiar en la palabra del Señor para que ella lo guíe. Usted puede confiar en la palabra del Señor y va a ver resultados de crecimiento espiritual. Aquí están cristianos que recibieron la palabra del Señor durante 3 días de reposo, durante 3 cultos, por decirlo de esta forma. ¿Y qué pasó? Se volvieron una iglesia poderosa, que habían dudas, que habían muchas preguntas en cuanto a las doctrinas de la gracia. Sí, claro, eso es comprensible. Ellos solo tuvieron 3 días de reposo al apóstol Pablo predicándoles. Oh, hermanos míos, nosotros tenemos iglesias que se les están predicando 1 década, 2 décadas, 30, 40, 50 años. Y ahí están los cristianos y no se les ve avance en lo absoluto. A la iglesia no se le ve ningún tipo de crecimiento espiritual. Se ve una iglesia necia, una iglesia envanecida, como se ha hablado anteriormente. Y digo, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el problema? Si en verdad se está predicando la palabra de Dios y esta iglesia no avanza y este cristiano no avanza y el cristiano no crece espiritualmente, porque aquí tenemos a estos cristianos en Tesalónica que durante 3 días de reposo se les predicó y se hicieron una iglesia poderosa. Oh, hermanos amados, si estamos siendo expuestos a la verdadera palabra del Señor y no crecemos espiritualmente, hay un problema, no en el mensaje, porque el mensaje es perfecto. Hay un problema en nosotros, hermanos amados. Los que escuchamos, no estamos escuchando de la forma correcta. Nuestro corazón no está siendo sincero y debemos de tener ese cuidado. Ahora, quiero mostrarles algo más en la importancia de la palabra del Señor. En el capítulo 20 del libro de los Efesios, del libro de Hechos, en el versículo 32, capítulo 20, versículo 32 del libro de los Hechos, la escritura dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Escuche esto, esta es la palabra de su gracia. Es por pura gracia que tenemos esta palabra, la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora debe de comprender esto. Primeramente, esta es una palabra de gracia. El Señor nos dio esta palabra por su gracia, por su misericordia, por su amor, hermanos amados. Debemos de apreciar esta palabra. Es un regalo, es un don del Señor, porque por medio de ella conocemos a su Hijo, por medio de ella conocemos al Salvador. Ahora debemos de comprender, hermanos amados, que este regalo tiene como propósito, hermanos amados, sobre edificarnos en el cristianismo, que seamos más fuertes en el cristianismo. Tiene como propósito, hermanos amados, que nosotros recibamos la herencia con todos aquellos santificados. En el capítulo 5 del libro de Efesios y en el versículo 26, la escritura nos dice que la palabra es un agente purificador para el cristiano. Nos está limpiando constantemente del pecado. Así es de que cada cristiano debe de entender, hermanos amados, que la palabra del Señor es por gracia y que es ese don inefable que el Señor nos ha dado para que crezcamos espiritualmente, para que seamos edificados, para que recibamos esa herencia, para que andemos en santidad y más santidad,
Para ir terminando, y voy a tratar de ser corto aquí en las palabras porque creo que el tiempo se me ha escapado, hermanos amados. Quiero que regrese al versículo 3 de nuestra porción base, que es Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Observe lo que dice el verso 3. Dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, usted va a desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca, si es que ha gustado la benignidad del Señor. Pero antes de todo eso va a desechar toda la maldad que mencionamos en el versículo 1. Ahora, cuando contemplamos la salvación de Dios en nuestro Señor Jesucristo, esto nos lleva a buscar más de Él, a tener ese anhelo incesable e inquebrantable de conocerle más, pues reconocemos que Él es y ha sido bueno para con nosotros, que ha sido misericordioso, que nos ha amado. Cuando nosotros crecemos espiritualmente podemos ver la gloria de Cristo y podemos amarle más y más y podemos crecer en fe, hermanos amados. Así es de que yo los invito a cada uno de ustedes a que dediquen tiempo a ese crecimiento espiritual, a que observen cómo está en su vida, que busquen ese crecimiento espiritual, que se separen de los pecados, que abunden más y más en la palabra de Cristo, que ésta more en gran manera en sus vidas, que les enseñe cuál es la vida que agrada a Dios. Y todo sea para la alabanza, la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Si hay, hermanos amados, alguna palabra de enseñanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a la palabra de Él. Amén.